Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de una teoría muy importante sobre la electroescritura que indica los prerequisitos necesarios para poder hablar acerca de una capacidad de lectura y escritura apropiadas. Sé que esto va a estar más enfocado en lectura que escritura, pero los principios son similares unos a los otros. Es una teoría que fue hecha primeramente por Scarborough en 2001 y que fue ganando fuerza a lo largo de la investigación respecto a la electroescritura, pero que fue adaptada en 2022 por Crowley y Yulin. Bueno, Crowley la adaptó y Yulin hizo este gráfico, en el fondo, esta imagen, donde se van entrelazando hebras de distintos aspectos de la electroescritura hasta que se van unas a otras uniendo y juntando estos espacios hasta llegar a ser lo que vendría siendo aquí en inglés la habilidad de leer de manera fluente. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, hay tres colores principales, el azul, el amarillo y el rojo. Cada una va a hablar acerca de un aspecto que es general. Uno tiene que ver con la parte estratégica, el azul, otro con la automatización de procesos, en amarillo, y otra que va juntando los espacios que quedan al momento de tratar de unir estos dos colores primeros con aspectos que tienen que ver más con lo sociocultural. Bien, podríamos decir así en grandes rasgos que aquí hay un componente de manipulación de la información, mientras que acá aprendemos actividades que tienen que ver con la decodificación. Eh, Algo por así decirlo en términos cognitivos como bottom up. Y acá en la parte roja tenemos la parte que tiene que ver con el contexto cultural que rodea la enseñanza del lenguaje, que es algo que muchas veces dentro de la fonoaudiología se tiene en consideración que existe, pero no el alcance que tienen ciertas cosas de esta área y que pueden ser tan o más determinantes inclusive que aquellos aspectos más cognitivos y conductuales que manejamos dentro de nuestra terapia. Bien, vamos a comenzar con la parte de azul, que tiene que ver principalmente con la comprensión del lenguaje. Bien, dentro de todas estas hebras se menciona el conocimiento de fondo o conocimiento previo, que de hecho tenemos un video entero solo hablando de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, que habla acerca de que es muy importante para aprender a leer y escribir tener una amplia gama de conocimiento previo. Pueden ser hechos, conceptos, experiencias compartidas, y aquí tenemos que detenernos en algo. Los hechos y los conceptos pueden ser a nivel semántico, pero las experiencias compartidas que tienen que ver con aspectos episódicos también son considerados. Hay algunos estudios, sobre todo últimos, que hablan acerca de, al momento de trabajar intervención narrativa en autismo, por ejemplo, la parte episódica, el hecho de narrar historias que te pasaron, una reminiscencia, es un vehículo muy importante para trabajar este concepto en el caso del autismo, porque se ha visto que está más afectado el hecho de poder hablar acerca de experiencias previas, no solamente conocimiento previo. Y pasando abajo tenemos el vocabulario. El vocabulario, hay muchas investigaciones que avalan que el vocabulario es muy importante para aprender a leer y escribir y para comprender lo que lees, principalmente. Tenemos también el lenguaje figurativo, que vendría siendo el lenguaje que nosotros ocupamos para poder hacer poesía, para poder hacer reclames publicitarios, para poder hacer discursos políticos, eh, narraciones, sobre todo dentro del contexto de deporte, fútbol, eh, de gestas que tienen que ver con la importancia a nivel eh, de país, que significa una victoria deportiva en general. Todos esos recursos literarios que tienen que ver con lo figurativo calzan acá. El lenguaje figurativo también es un área que se encuentra descendida tanto en autismo como en el TEL. Bueno, trastorno del desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, también debe ser un punto que hay que intervenir. Después tenemos el razonamiento verbal. Este es uno de los más importantes. Tiene que ver acerca de la resolución de problemas, la inferencia, la capacidad de poder inferir cosas que se encuentran implícitas,
La cohesión, que es un área de la semántica y la pragmática principalmente, y también de la gramática, donde el uso apropiado de conectores va a hilar frases y oraciones dentro de un discurso, sea cual sea, puede ser narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, etcétera, y que tiene que ver con el uso de estos conectores o marcadores textuales. Bien, esto se puede ver, por ejemplo, cuando nos enseñaron en psicolingüística evolutiva que la primera forma de cohesionar el discurso del niño a partir, por ejemplo, de los 4 años es usar la conjunción y o. Después se va complejizando a medida que las necesidades lingüísticas pueden narrarse a través del lenguaje de forma cada vez más compleja. Bien, también la capacidad de síntesis, un área que siempre ha estado un poco al debe en términos de su enseñanza en Chile, en el sistema educacional chileno. También es parte importante del razonamiento verbal. Otra hebra también que tenemos acá es el conocimiento literario, el conocimiento que tenemos acerca de las reglas de los géneros. Y es lo que nosotros aprendemos cuando niños y adultos también en la universidad, sobre todo si escogemos ramas del lenguaje o de la comunicación, que tener conocimiento acerca de las reglas de ciertos géneros nos va a permitir también comprenderlos. Por ejemplo, el género lírico, el género narrativo, el género dramático, los subgéneros de cada uno, bueno, eso entra también. Y acá las estructuras del lenguaje, que hay una sigla más en inglés que ya vamos a ver cuál es. eh, y lo que principalmente refiere acá es la morfosintaxis. Se ha dicho que después de la conciencia fonológica, la conciencia morfológica es preponderante en el primer y parte del segundo ciclo básico para aprender reglas cada vez más complejas para poder aprender a comprender bien lo que lees. Bien. Y el MAE es el... Se refiere a la... ¿Cómo se dice esto? El, el conocimiento o el, el perfeccionamiento de los conocimientos de la primera lengua. En este caso es de English. Bien. Si tú eres capaz de poder recordar ciertas reglas que rigen tu... Por ejemplo, cuando hay un diptongo, cuando hay que usar, no sé, tilde, y reconocer si existe un diptongo o un hiato para poder saber exactamente dónde va, eso va ahí. La gramática principalmente. Y eso se van entrelazando cada vez más y van formando una hebra más grande y trenzada que tiene que ver con incrementar la habilidad estratégica de las personas a leer y a escribir. Después tenemos el reconocimiento de palabras, algo que conocemos bastante bien y que a veces damos demasiada preponderancia en desmedro de las demás. Bien, ver palabras, esto tiene que ver con algo que llaman conciencia del impreso, la capacidad de poder reconocer que las letras son símbolos que son diferentes a todos los demás, a los iconos, a diversas otras cosas que se pueden generar a partir del símbolo. Es como la semiótica definitiva. Si yo sé si puedo reconocer que las palabras son algo especial, está operando eso que nosotros llamamos conciencia del impreso. Después viene la habilidad de decodificación, que es juntar palabras, sonidos y sílabas en palabras. Y también saber que esas cosas se pueden separar entre sí y unir también. Después viene la archirreconocida conciencia fonológica, que son los patrones de los sonidos hablados que se van haciendo cada vez más fáciles de manipular, metacognitivamente hablando, y que permiten, por ejemplo, separar las palabras en sílabas, reconocer la primera sílaba inicial, reconocer la última sílaba inicial, y después viene lo que nosotros conocemos como fónicas, que tiene que ver con la correspondencia sonido y símbolo, o que nosotros conocemos también como correspondencia grafema-fonema. Aquí entra el tema también de reconocer los sonidos iniciales y otras cosas también que tienen que ver con las propiedades de los sonidos de habla. Bien, todo esto se va tensando y se va formando una hebra cada vez más gruesa que tiene que ver con el incremento de las habilidades de automatización de estas cosas que yo mencioné antes y que se van juntando con las azules para poder formar una trenza. Esa trenza, sin embargo, ustedes ven acá en la imagen que tiene unos espacios que a pesar de todo esto no se van a juntar definitivamente. Para poder llegar a tener una hebra completamente trenzada como las que se usan para escalar, necesitamos tener conciencia de las partes esenciales del aprendizaje en general. Aquí es donde entra muy, muy importantemente los docentes de lengua y comunicación. Bien,
Lo primero que hay que tener en cuenta es la cultura de la sala de clases en la cual está inmerso el niño o la niña acá, o el adolescente, o adolescente, mujer, que es acerca de lo que nosotros conocemos como la, el estilo de habla en la sala de clase, o el habla del profesor o profesora. Hay un fonoaudiólogo, bueno, hay una serie de libros que lo explicitan muy bien en español, hechos por el logopeda Víctor Acosta. Creo, creo que es logopeda, sí. Eh, y él ha hecho varios libros e investigaciones en torno a este tema en particular, la cultura de la sala de clases, cómo influye en el tratamiento del trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien, porque nosotros nos quedamos lamentablemente con esta parte amarilla y solo con estas dos partes, y me atrevería a decir que principalmente con esta, la de la conciencia fonológica. No vemos más allá. Y nos estamos perdiendo un mundo enorme para poder estimular el lenguaje de una persona que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien, ahora si seguimos con las cebras rojas, vamos a ver que el acceso a Internet y a las tecnologías de aprendizaje también es muy importante. Bien, a veces se ve con cierto temor y resquemor más bien el uso de las tablets, el uso de, del computador inclusive. No, nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Tenemos que aprender a hacerlo bien y enseñar las habilidades correspondientes a los estudiantes y las estudiantes sobre esto. Bien, es parte importante. Después viene el apoyo en la casa. Bien, tiene que haber una seguridad interior dentro del hogar, tiene que haber un suministro mínimo de nutrición y alimentación de la persona que está aprendiendo, eso es importante. Llegar sin desayunar a clases y atender clases o ponencias de un profesor es muy distinto a cuando llegas desayunado y estás bien dentro de la perspectiva que tú sientes que tu familia cuida de ti lo suficiente y tiene un desarrollo de apego que es seguro, entre comillas. Bueno, ahí eso influye también. También hablan acerca de la asistencia regular a la sala de clases. Se ha visto mucho ahora en Chile que ha aumentado la deserción escolar, pero también que ha aumentado mucho la falta de asistencia al colegio. Y esto, bueno, se engrandeció mucho más por el tema de la pandemia, pero es un problema que influye en la adquisición de habilidades para leer y escribir, como todos los aprendizajes a nivel general que se enseñan dentro del colegio y particularmente en el currículum escolar. Después viene el, la mastery, es lograr habilidades en ese sentido de volverse diestro en el uso de las variedades del idioma nativo en la sala de clase. En este caso hablan del inglés. O sea, por ejemplo, el volverse diestro con el sistema de sonidos de la lengua que uno tiene, o sea, con la fonética, el conocimiento del lenguaje a nivel académico, social, o sea, cómo van las variables del lenguaje, lo que hablaba Jim Coserio, las variables de atópica, las normas, norma culto formal, norma culto informal, inclusive dentro de contextos que son más comunitarios, las normas en culto informal, la inculta formal, perdón. Claro, conocer las normas es parte de lo esencial dentro del aprendizaje. Si yo, por ejemplo, tengo que enseñar a una persona los niveles si yo fuera, por ejemplo, voluntario en un campamento y tuviera que enseñar a una persona a reconocer aspectos que tienen que ver con la pragmática y la semántica de términos que se utilizan dentro de la norma inculta formal o informal, es mi deber continuar con eso. Para que pueda desenvolverse, esta es la palabra, desenvolverse adecuadamente en su contexto lingüístico comunicativo. Cuando logramos hacer que todo esto se perfeccione y tenemos esta hebra bien sólida y tirante que se va a unir a las otras dos, vamos a poder llenar este tipo de espacios que quedan cuando solamente trenzamos comprensión del lenguaje y reconocimiento de palabras, y se va formando una hebra o un hilo muy tirante y sólido que nosotros ya podemos hablar de que es representativo de una persona que sabe leer de manera fluente. Y esto va a tener que ver, sin embargo, con aspectos evolutivos, porque no es lo mismo saber leer y escribir con material que es apropiado para tu edad, por ejemplo, hablando de un niño de tercero básico, con obras que son de estadios más donde interactúan procesos cognitivos de orden mayormente superior. Bien, o sea, podemos hablar de de tener lograda
la habilidad de leer fluidamente en el estadio, por ejemplo, a nivel piagetano de la etapa de operaciones concretas, pero no va a ser lo mismo decirlo cuando entre a la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 11 años. Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que los contextos y las exigencias de los contextos pueden ir cambiando. Y puede que la habilidad que aprendiste anteriormente te ayude como un piso para poder seguir aprendiendo cosas no solamente más complejas, sino que también diferentes. Diferentes. Y esto se puede dar uno cuenta cuando aprende el inglés como segundo idioma y tienes que volver a aprender todos esos procesos que vienen con las hebras cada vez individuales hasta formar de nuevo estas trenzas cada vez más, eh, ¿cómo se dice? Apretadas, grandes y gruesas, ¿cierto? Entonces todo lo que tú aprendiste en el idioma español, todo ese proceso hay que repetirlo, sobre todo cuando eres neófito en un idioma. Si yo quisiera, por ejemplo, aprender japonés, créanme que tendría que destrenzar este hilo y llegar a cada uno de estos por separado. Bien. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de una corrección. MAE es el idioma inglés americano estándar o mainstream, eh, para que sepan lo que estaban viendo acá. Bien. Entonces, hablar de electroescritura tendríamos que hablar acerca, sobre todo si eres fonoaudiólogo o eres eh, educadora diferencial o psicopedagoga o psicopedagogo que esté especializado en esto, tenés que aprender cada uno de las cosas, los procesos que van pasando acá. Esto también es válido, sobre todo para lenguaje adultos. Tengan en consideración que nosotros también trabajamos con las afasias. Tenemos 2 videos de afasia en nuestro canal. Y uno donde se habla indirectamente de una técnica basada en la evidencia para afasia, que es en el video sobre neurorehabilitación. Entonces, todos estos procesos que se pudieron perder por daños cerebrales adquiridos o neurodegenerativos, como en el caso de la fase progresiva primaria, debemos tener en cuenta esto también. Puede servir como una especie de bitácora. Incluso si eres profesor, puedes llevarlo a la práctica con sus correspondientes taxonomías de Bloom para saber exactamente cuáles ocupar en cada una de estas situaciones, dependiendo de lo que el currículum y los colegios exijan. También ese trabajo nos hace muy bien para nosotros fonoaudiología, en el caso de estar en el equipo PIE, poder, entre comillas, traducir esta imagen a los requerimientos escolares de los niños que tienen dificultades o necesidades educativas especiales. Creo que esto es todo lo que nosotros tenemos que ver como lo básico. Y sé que es mucho, pero si tenemos conciencia respecto a cada una, vamos a poder encontrar aspectos que nos van a ayudar más y mucho más a mejorar aquellas dificultades o cosas que van faltando para pulir dentro de una persona, un niño o adolescente en formación que está aprendiendo a leer y escribir de manera, ¿cómo puedo decirlo en palabras medias publicitarias? The real lectoescritura, la de verdad, la definitiva. Bien, recuerden, estratégica, procesos automáticos y juntar los espacios que van quedando con las 2 primeras hebras. Bien, tener en cuenta también el tema sociocultural que influye y mucho en la adquisición de la electroescritura, como decía Paulo Freire. Que esté muy bien y espero que este video, aunque corto, pueda darles un poco de tips respecto a qué cosas exactamente ver en electroescritura. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.